¿Cuándo empezó a enfriarse mi corazón? Probablemente cuando mi hijo Nolan dejó de mirarme a los ojos. O quizá fue cuando mi nuera Natalie me miró con esa cara de impaciencia, la típica mirada que le dedicarías a un mueble viejo que ocupa espacio. O cuando mi hija Lainey suspiró entre dientes, pero no dijo ni una palabra. Dijeron que me internarían en una residencia para que pudiera disfrutar de mis años dorados. Miré el letrero desportillado, Suncrest Haven. Los bordes estaban oxidados y las letras se inclinaban como si hubieran desistido. Me reí muchísimo. Menuda suerte, ¿verdad? No lo entienden. El destino a veces tiene un humor retorcido. Espera hasta que estés tan hundido en el lodo que no puedas moverte. Entonces, le da la vuelta a la situación. Así sin más. Me llamo Sadie Lewis. Tengo 68 años. Mi esposo falleció joven, así que crié sola a nuestros dos hijos, Nolan y Lainey. Las largas noches, los años de lucha, no tiene sentido desenterrar esos recuerdos ahora. Pensé que una vez que se asentaran, por fin podría respirar hondo. Respirar hondo. Disfrutar de unos años tranquilos. Lo que no esperaba era que el silencio llegara tan rápido. Tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de prepararme. Esa noche, estábamos todos bajo el mismo techo para una inusual cena familiar. Yo todavía estaba en la cocina, haciendo malabarismos con los platos, cuando la voz de mi nuera Natalie resonó con fuerza en la puerta. La salud de Sadie empeora cada año. Nolan, te soy sincero, ¿y si se cae cuando no estamos en casa? ¿Se supone que debemos salir del trabajo siempre? ¿Sabes cuánto cuesta la atención médica? ¿Enfermeras a domicilio? No podemos permitírnoslo. Oí a Nolan murmurar, Natalie, para. Para, alzó la voz. ¿Estoy diciendo algo que no sea cierto? Esta casa acabará siendo nuestra. ¿Esa otra casa que tiene? Es vieja y está en medio de la nada. No vale casi nada. Si la trasladamos a una residencia asistida ahora, son 1.500 al mes. Manejable. Y tendrá enfermeras. Es más segura que si está aquí sola. Tenía una olla de sopa en la mano. Mi mano se sacudió. El caldo hirviendo se derramó sobre mi piel. Pero el escozor no se comparaba con el ardor en mi pecho. Entonces oí a Lainey. Natalie, quizá mamá no quiera ir. ¿No quiere? Natalie soltó una carcajada, como quien se burla de un niño demasiado lento para entender. No tiene derecho a voto. Hacemos lo que es mejor para ella. A menos que planee mudarse con nosotros a tiempo completo. Natalie. Intentó intervenir Nolan, pero su voz se fue apagando hasta quedar en silencio. Natalie presionó de nuevo. ¿Nolan? ¿Lainey? Dime que me equivoco. Y la habitación quedó en silencio. Fue entonces cuando lo supe. Todos estaban de acuerdo. Simplemente no se atrevieron a decirlo en voz alta. Me sequé las manos con una toalla y llevé los platos a la mesa uno a uno. Conseguí forzar una sonrisa. Vamos, la comida está lista. Se está enfriando. Natalie me miró como si fuera un abrigo olvidado la temporada pasada. Mamá, dijo, ya que estás aquí, queríamos hablar contigo de algo. Nolan se removía, frotándose las palmas de las manos, con la mirada fija en todo menos en mí. Estábamos pensando, quizás sea hora de buscar un centro de atención. Es decente. Incluye las comidas. Hay personal disponible. Tú. Lo interrumpí. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? Dudó un momento y luego asintió. Sí. Se llama Suncrest Haven. No está lejos de aquí. He estado. Está, bien. ¿Bien? Me reí, pero solo en mi cabeza. El mes pasado, mi vecina Margaret fue abandonada en ese mismo lugar por su hijo. Regresó llorando, con la cara hinchada de tanto llorar. Eso no era una residencia de ancianos. Era un almacén para indeseados.
4 camas apiñadas en una habitación. Poco personal. Baños que no le desearías ni a un perro callejero. Esa era su idea de bien. Los miré a los 3. Uno parecía un poco avergonzado. Otro parecía molesto. Y uno, ya estaba calculando el ahorro. Pero ninguno de ellos. Ninguno. Me miró con amor. Pagué sus casas. Crié a sus hijos. Gasté hasta el último centavo de mis ahorros para su comodidad. Ahora que era viejo y ya no servía para nada. Me había convertido en una molestia que había que reubicar. Un problema que había que solucionar. Fue entonces cuando mi corazón dejó de doler. Empezó a endurecerse. Está bien, dije suavemente. Esa respuesta, tan tranquila y sencilla, los dejó a todos atónitos y en silencio. Natalie fue la primera en reaccionar. Su rostro se iluminó como si acabara de rascar un billete de lotería premiado. Sadie, eres muy comprensiva, dijo con entusiasmo. Lo sabía, siempre has puesto a esta familia primero. ¿Entiendes lo difícil que es esto para nosotros? Nolan dejó escapar un suspiro, con la voz más suave. Mamá, no te preocupes. Vendremos a visitarte, a menudo. Lainey mantuvo la mirada baja. No dijo ni una palabra. Los miré a todos con voz firme. ¿Cuándo? Cuanto antes, mejor, respondió Natalie rápidamente. Ya lo comprobé, Suncresthaven puede acogerla el próximo lunes. Asentí. De acuerdo. El lunes es. Y en ese momento, lo vi. El alivio. La tranquilidad que se reflejó en sus rostros, como si acabaran de completar una misión difícil pero noble. Se asintieron el uno al otro, intercambiando palabras ligeras, como si hubieran hecho lo correcto y finalmente pudieran dormir bien por la noche. Ninguno de ellos notó cómo, en ese instante, mi cabeza se inclinó levemente. Como el último destello de dulzura tras mis ojos se apagó. Lo que quedó no fue tristeza. Fue el comienzo de algo más frío. No me quieres cerca. Soy viejo, inconveniente, desechable. ¿Crees que dejarme en un asilo de ancianos ruinoso y de bajo costo me sacará de tu camino para siempre? Bien. Yo voy. Pero no lo olvides. He vivido mucho. He sobrevivido a cosas peores. ¿Y si crees que simplemente estás despidiendo a una anciana? Estás a punto de descubrir que también perdiste lo último de tu decencia. Esta deuda está registrada. Ya verás. El lunes por la mañana llegó con un cielo gris y bajo. Era pesado y sombrío, como si llorara por mí. Incluso las nubes parecían derramar lágrimas silenciosas por mí. Nolan conducía. Natalie iba en el asiento delantero, con aspecto exhausto, pero extrañamente ligera, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Lainey estaba conmigo en la parte de atrás. Silenciosa. Inmóvil. Prácticamente invisible. Mi maleta era vieja, de un verde intenso y desgastada por los bordes. Dentro había algunas mudas de ropa y una foto en blanco y negro de mi marido de joven. Siempre la tenía a mano. El coche serpenteaba por calles más estrechas y estrechas hasta detenerse frente a una verja de hierro oxidada. Un letrero torcido decía, Suncresthaven Senior Living. Algunos residentes estaban sentados encorvados en bancos de plástico afuera. Tenían la mirada perdida. Sus cuerpos estaban tan inclinados hacia adelante que parecían estar a punto de desplomarse. El aire estaba cargado de algo fétido. Una mezcla de desinfectante, podredumbre húmeda y moho viejo. Natalie arrugó la nariz y sacó un pañuelo para taparse la boca. Sadie, ya llegamos, dijo, intentando apenas sonar amable. Nolan salió y agarró mi maleta. Sus manos se movían como si estuvieran llenas de arena, lentas y reticentes. No me miró ni una sola vez. Vamos a empezar con el papeleo, murmuró. Una mujer con una bata blanca manchada salió a recibirnos. Su etiqueta decía directora, Janet Moore.
La bata estaba amarillenta y tenía manchas antiguas de algo que no quise identificar. Su sonrisa era amplia y rígida, como si la hubieran forzado demasiado. «Señora Louise. Qué alegría tenerla. Su habitación está lista, orientada al sur, con 4 camas y un sol radiante». Natalie me guió adentro, inclinándose para susurrarme. «¿Ves? Son tan acogedores. Puede que no sea mi hogar, pero es tranquilo, tiene personal de atención, es un lugar ideal». No dije nada. Solo caminé. La habitación, soleada, tenía 4 camas con estructura metálica que crujían al más mínimo movimiento. Las paredes estaban desgastadas y desconchadas. El suelo era de hormigón agrietado, y el polvo se levantaba a cada paso. La ventana estaba sucia, cubierta por una película marrón que impedía cualquier atisbo de calor. Ya había 3 personas allí. Una yacía inmóvil. Otras 2 estaban sentadas en el borde de sus camas, con la mirada perdida. El olor me impactó inmediatamente. Un cóctel penetrante de medicina, orina y aire viciado. Natalie corrió hacia la ventana y la abrió de golpe como si necesitara aire, como si necesitara escapar de algo. «Sadie, tómate tu tiempo para acomodarte», dijo sin darse la vuelta. Nolan dejó mi vieja maleta al pie de la cama metálica vacía, en el rincón más alejado. «Mamá, tenemos que atender algunas cosas en el trabajo. Saldremos por ahora. Te visitaremos pronto». Escuché las palabras. Y sonreí, fría y silenciosa, solo para mí. Los miré directamente a los ojos. Uno por uno. Nolan. Natalie. Lainey. Recuerda este día. Entré por esa puerta solo. De ahora en adelante, pase lo que pase, ya no es asunto tuyo. El rostro de Nolan palideció y le temblaron los labios. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Natalie lo agarró del brazo rápidamente, con una voz que destilaba una calma artificialmente dulce. «No la escuches. Sadie aún no se ha acostumbrado a esto. Estará bien en un par de días». Me dedicó una sonrisa, plástica y frágil. «Descansa, Sadie. Volvemos en unos días». Dicho esto, prácticamente arrastró a Nolan hacia la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus pasos apresurados resonaron por el pasillo. No como si estuvieran dejando atrás a un ser querido, sino como si se estuvieran deshaciendo de algo desordenado. Algo incómodo. Lainey no se movió. Se quedó en la puerta, con los ojos rojos. «Mamá». Agité la mano, con tono monótono. «Continúa, Lainey. Tu hermano y Natalie tienen sus propias presiones. No tienes por qué sentirte dividida». Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al final no lo hizo. Ella se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron, desvaneciéndose por el pasillo. Y luego, silencio. Estaba solo. Solo, con otros 3 desconocidos que no dijeron nada. La habitación estaba sumida en un profundo silencio. Como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y viciado. No se oían voces. No había brisa. Solo el olor. Una mezcla penetrante de desinfectante, humedad y algo agrio y viejo, flotando sin cesar en el aire. Caminé lentamente hacia la cama vacía y me senté. El marco de metal emitió un crujido agudo de protesta. En parte resistencia, en parte resignación. Fue entonces cuando las lágrimas brotaron. Silenciosas y sin invitación. No por debilidad. No por vergüenza. Pero por el peso de todo lo que había hecho. Cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada onza de amor incondicional vertido en esta familia. Y al final, me dejaron en un lugar donde ni siquiera podían respirar durante 5 minutos. Como si tiraran un mueble viejo. ¿Suncrest Haven? ¿Qué sol? Solo vi paredes descascaradas, bombillas amarillentas y un frío que no se iba. Mientras me secaba las lágrimas, la mujer que estaba en la cama a mi lado se movió. Giró la cabeza lentamente para mirarme.
Sus ojos estaban nublados, grisáceos por el tiempo. Pero en su interior había algo claro. No es exactamente amabilidad. Ni compasión. Algo más honesto. Algo que ya hubiera hecho las paces con lo que era este lugar. Su voz era ronca, pero firme. ¿Recién llegada? Asentí, secándome rápidamente la cara. Dejó escapar un suspiro. No llores. Todos los que terminan aquí cargan con un poco de dolor. Un poco de amargura. Pero la vida, hizo una pausa. Se supera llorando. O se supera sin llorar. De cualquier manera, se supera. Desde la cama de al lado, otra mujer intervino, con la voz quebrada pero aún animada. Tiene razón, cariño. Este lugar es duro, sí. Pero al menos tenemos gente con quien hablar, con quien jugar a las cartas. Mejor que pudrirnos solos en silencio. Los miré, rostros profundamente tallados con líneas, no solo por la edad, sino por historias grabadas en la piel como cicatrices. Y entre esos surcos vi algo inesperado. Un destello de luz. No es exactamente esperanza. Pero algo parecido. Un hilo tenaz que los ata a la vida. Algo dentro de mí se agitó. Un rincón de mi corazón latió con fuerza, silenciosamente. Sí, la vida continúa. Pero no así. No enterrado en una habitación que apesta a orina y recuerdos desvanecidos. No esperando muestras de cariño de quienes te ven como una carga. No estoy hecho para este tipo de final. No acepto este destino. Metí la mano lentamente en el bolsillo más profundo de mi abrigo y sentí el fino papel que había dentro, una copia de la escritura de mi antigua casa. Estaba apoyado contra mi palma como un silencioso recordatorio, aún conservaba algo mío. Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Pensaron que con instalarme aquí, todo estaba resuelto? Se equivocaron. Este no era el final. Fue solo el comienzo. La vida en Suncresthaven era aún más difícil de lo que imaginaba. ¿Todas las comidas? Llamarlo bazo de cerdo habría sido generoso. Gachas de maíz aguadas, bolitas de pan durísimas y lo que llamaban sopa de verduras, nada más que agua tibia con unas cuantas hojas flotando. El personal era escaso y disperso. La mayoría apenas hablaba, y cuando lo hacía, era en un tono entrecortado y cansado. Si conseguían que te entregaran los medicamentos a tiempo, tenías suerte. En cuanto a preguntar cómo estabas, olvídalo. La mayoría de la gente aquí era como yo. Convencida por sus hijos, sin ningún otro lugar a donde ir o, simplemente olvidada. Los rostros en el pasillo tenían la misma mirada, inexpresiva, frágil, vacía. Lloré casi todos los días durante la primera semana. Acostada en esa cama de metal crujiente por la noche, escuchando la tos de mi compañera de piso y los gemidos de otros que se movían de dolor. Apenas dormí. ¿Y Nolan y Natalie? Justo como esperaba. Llamaron una vez durante la primera semana. El tono era amable. Mamá, ¿te estás adaptando bien? ¿Está bien la comida? Pero después de eso, nada. Como si me hubieran arrancado de sus vidas. Limpio y tranquilo. Solo Lainey vino, 2 veces, en secreto. Sus ojos estaban rojos las 2 veces. Parecía una niña que sabía que había hecho algo malo. Ella dejaba una pequeña bolsa de plástico con bocadillos en mi mesita de noche y me ponía unos cuantos billetes arrugados en la mano. Mamá, sé que esto es injusto contigo. Hermano y Natalie, se están pasando de la raya. Estoy ahorrando. En cuanto tenga suficiente, te sacaré de aquí. La despedí con la mano antes de que pudiera terminar. Tienes buenas intenciones. Me basta. Quédate. Con tu dinero. Lo necesitarás más que yo. En cuanto a tu hermano y Natalie, no malgastes tu aliento. No valen la pena. No quería que quedara atrapada en medio. Tenía sus propias cargas. Y, siendo sincera,
Su compasión tardía no borró lo frío que se sentía su silencio cuando más necesitaba su voz. A estas alturas, la decepción que sentí no se dirigió a una o dos personas. Se dirigió a todas. Pero me negué a quedarme enterrado en él. No dejaría que se endureciera a mi alrededor como el cemento. A medida que pasaban los días, contuve mis lágrimas. Aquí la desesperación es barata. Hay de sobra para todos. Pero no quería ahogar mi vejez en ello. Me obligué a comer, por muy insípida que fuera la comida. Me obligué a levantarme de la cama y a dar paseos por el patio. No era gran cosa, solo unos pocos senderos agrietados bordeados de arbustos descuidados. Un circuito me llevaba 3 minutos. Pero lo hacía 3 veces al día. Empecé a hablar con los demás. Escuché historias de años más jóvenes. De niños que los traicionaron. De palabras que nunca se dijeron cuando debían haberse dicho. Mi compañera de piso, Blanche, tenía un hijo que dirigía una exitosa cadena de restaurantes. Se casó con un famoso de la tele. Y aún así, su esposa dijo que Blanche olía a vieja y no quedaba bien en casa. Así que la mandaron aquí. Él la visita una vez al año. Solo para presumir. Y el señor Hughes, que duerme 2 camas más abajo. Nunca se casó ni tuvo hijos. Vive de una pensión escasa y de la gracia de desconocidos. Aquí cada uno tiene su propio capítulo triste. Su propia tormenta silenciosa. Cuanto más escuchaba, más se aquietaba mi corazón. ¿Depender de los demás? Eso era una tontería. ¿Quieres que tus hijos te respeten? Que te quieran. Solo si tienen el corazón para ello. ¿Y mi hijo y mi nuera? La poca conciencia que tenían la cambiaron hace tiempo por tarjetas de crédito con intereses altos. Esa tarde, estaba haciendo mi habitual caminata lenta por el patio, con los pensamientos pesados pero tranquilos. Cuando de repente apareció Natalie. Vestida como si fuera a un reality show. Un perfume empalagoso impregnaba el aire a su alrededor, agarrando una llamativa cesta de fruta como si fuera un accesorio fotográfico. Dijo que vino de visita. Pero todo en ella gritaba inspección. En cuanto me vio, me sonrió con dulzura. Sadie. ¿Cómo te has sentido últimamente? La miré a los ojos con voz monótona. Aún respiro, gracias a tu generosidad. Su rostro se contrajo. Solo por un segundo. Luego, la sonrisa volvió a su lugar. Venga ya, dijo, acercándose. Nolan ha estado muy ocupado con el trabajo, así que pensé en pasarme por los dos. Dejó la cesta de fruta a mi lado. Te traje algo. No te olvides de comer, ¿vale? Miré la cesta. 2 manzanas cerosas encima. ¿Y debajo? Relleno de papel arrugado. Sigue siendo la misma Natalie de siempre. Todo superficial. Nada sustancial. No has venido a esto, dije con tono frío y cortante. Dilo ya. Se frotó las manos y la máscara se deslizó lo suficiente para mostrar el zorro que había debajo. Sadie, ¿es así? ¿Conoces esa casa vieja tuya? La que ha estado vacía. Bueno. Pensábamos, es un desperdicio dejarla ahí. Así que quizás, ¿podrías entregar la escritura? La arreglaríamos un poco, nada importante. Luego la alquilaríamos. ¿Y el dinero del alquiler? Te lo enviaríamos. Podrías usarlo para comer mejor, tal vez para algunos extras. Lo dijo con un tono muy considerado. Mejores comidas, ¿eh? Más bien como si les ayudara a pagar sus tarjetas de crédito. Sonreí, suave, vacía, casi inocente. ¿La escritura? Parpadeé. ¿Qué escritura? Tengo tan mala memoria últimamente, no recuerdo exactamente dónde lo puse. Su rostro se ensombreció. Mamá. No puedes olvidar algo así. Esa es la escritura de propiedad. Es importante. Ella entró, alzando la voz y con los ojos brillando con un dejo de desesperación.
Debes haberlo puesto en un cajón o algo así. ¿Por qué no pasamos y lo buscamos juntos? Intentó sonar servicial, pero sus ojos ya tenían el brillo de alguien planeando cómo abrir los gabinetes. Sentí una risa lenta y fría atravesándome el pecho. ¿Crees que te dejaría hurgar en mi casa mientras estoy encerrado aquí? Sigue soñando. No hace falta, dije, con la misma naturalidad con la que hablamos del tiempo. Tengo otros planes para esa casa. Todo su cuerpo se tensó. ¿Qué planes? Lo vi, el pánico bullía bajo su pulida superficie. Lo dejé reposar y luego sonreí. Lo estoy vendiendo. ¿Qué? Casi dio un respingo. No puedes venderla. Su voz se quebró en un chillido. Esa casa. Ella balbuceó, las palabras se le caían a pedazos en la boca. ¿Esa casa qué? Pregunté con la voz más tranquila de siempre. Es mía. Mi nombre sigue en la escritura. Aún no he muerto. Y aquí estás, ya planeando tu herencia. Natalie se quedó boquiabierta. No tenía respuesta. Nada que decir. Era evidente que no se había adaptado a la nueva versión de mí. La mujer que ya no seguía el juego. Sadie, me estás malinterpretando, dijo, cambiando a un tono más suave y esbozando una sonrisa empalagosa. Solo pensamos en tu bienestar. Estás aquí sola. ¿Y si pasa algo y no tienes dinero? Danos la casa y déjanos administrarla. Así, si alguna vez te encuentras en apuros, tendrás un resguardo. Oh, sonaba encantador. Pero sabía exactamente lo que hacía. No me estaba dando un salvavidas. Estaba intentando bloquear cada uno de los míos. Me encargaré de mi propia red de seguridad, gracias, dije secamente, poniéndome de pie. Me voy a mi habitación. Estoy cansada. Ni siquiera miré la cesta de frutas. Llévatela. No me faltan manzanas. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, dejándola allí parada con su sonrisa falsa y los puños apretados. Ella golpeó el suelo con el pie como si fuera una niña propensa a hacer berrinches, murmurando en voz baja. Pero no me molesté en darme vuelta. Caminé más ligero que en semanas. Verla nerviosa, observarla hervir en esa rabia llena de derecho. Fue delicioso. Natalie. ¿De verdad creías que yo seguía siendo esa mujer suave y maleable? ¿Que se quedaba sentada en silencio cada vez que decías, mamá, relájate, lo tenemos controlado? Por favor. Esta casa. Es mi última arma. Y no jugaré esa carta hasta que esté listo. Estoy esperando. El momento perfecto. Y cuando llegue el momento, tú y Nolan pagarán por su avaricia y egoísmo. Con algo mucho más valioso que una propiedad. Después de esa tensa visita, Natalie desapareció un rato. Días tranquilos. Pero la conocía. No se quedaba quieta mucho tiempo. Ella y Nolan ya habían invertido esa vieja casa en su futuro como si fuera una herencia garantizada. No se marcharían sin luchar. La vida seguía. Suncrest Haven seguía frío. La comida seguía siendo incomible. Pero dejé de darle tanta importancia. Llené mis días con Blanche, Gerald y los demás, hablando, jugando ajedrez, sentados bajo la luz del sol. Aún así, una cuerda dentro de mí permanecía tensa. Porque estaba esperando. Esperando un mensaje. Que cambiara las reglas. Aproximadamente un mes después, un hombre con traje a medida entró por la puerta principal de Suncrest Haven. No era de los que visitaban a sus familiares. Cabello peinado hacia atrás, zapatos lustrados, maletín en mano. Me preguntó por mi nombre. La directora Janet lo condujo directamente a mi habitación y tocó educadamente. ¿Debe ser la señora Sadie Lewis?, dijo con una sonrisa forzada. Soy Jonathan Parks, director de reurbanización municipal de la ciudad de Pittsburgh. Mi corazón se hundió. Y luego dio un salto. Estaba sucediendo. Finalmente.
Intenté mantener la voz firme. Sí, señor Parks. ¿Qué lo trae por aquí? Él asintió cortésmente. Se trata de la propiedad que tienes en Rosewood Avenue. Ese barrio ha sido aprobado para su inclusión en el proyecto de renovación urbana de la ciudad. Pronto procederemos con la demolición y la reurbanización. Estoy aquí hoy para iniciar las conversaciones preliminares sobre la compensación. Compensación. La palabra resonó en mis oídos como un petardo, iluminando toda la habitación de una sola vez. Todos estos años. Había esperado esto. Con cuidado. En silencio. Reprimí el latido salvaje que sentía en el pecho, pero mi voz todavía temblaba un poco. ¿De cuánto estamos hablando? Sacó una carpeta de su maletín, la abrió por una página marcada y la deslizó hacia mí. Con base en los metros cuadrados de la propiedad, la ubicación, el estado estructural y nuestro programa actual de incentivos para acuerdos tempranos. Luego dijo el número. Creí que había escuchado mal. Fue casi el doble de lo que esperaba. Tanto. Tanto que podría pasar el resto de mi vida tomando el sol en la costa sur de Francia. Y aún así no quedarme sin él. Apreté los dedos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Temblaba, solo un poco, pero apreté con fuerza y no perdí el control. Jonathan debió notar mi temblor, porque su tono se suavizó. Señora Louise, no se apresure, dijo con suavidad. Esta es solo la oferta preliminar. Haremos varias rondas antes de concretarla. Pero el rango general no debería cambiar mucho. Si tiene alguna otra inquietud o solicitud, estamos abiertos a ajustes. Inhalé lentamente, intentando calmarme. Gracias por venir en persona. Es solo que, hay mucho que asimilar. Necesitaré tiempo para pensarlo. Claro. Me entregó una tarjeta. Mi línea directa está ahí. Llámame cuando quieras. Después de que se fue, cerré la puerta detrás de él. Y, en el momento en que mi mano tocó la madera, mi compostura se quebró. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el documento en mis manos. Leyendo ese número una y otra vez. Las lágrimas vinieron rápidamente. No por dolor. De la liberación. De la incredulidad. De una alegría tan intensa que parecía como la luz que se abría paso a través de años de oscuridad. Esto era todo. Esto era mío. Yo, Sadie Louise, que había sufrido, se había tragado su orgullo y había mantenido la cabeza gacha toda su vida. Finalmente estaba de pie bajo la luz del sol. Este dinero me pertenecía. Ni Nolan. Ni Natalie. Ni siquiera Lainey. Me habían tirado como a un bolso usado. Me habían arrojado a este lugar como si ocupara espacio. ¿Y ahora? Ya no verían ni un céntimo. Yo iba a vivir. Realmente vive. De una manera que ni siquiera se atreverían a imaginar. De una manera que les quemaría los ojos al mirarla. Iba a demostrarles que no era una anciana débil y desechable que pudiera ser exiliada a un asilo como un equipaje no deseado. Iba a hacer que se arrepintieran. Ese pensamiento se arraigó en mí, rápido y salvaje, como enredaderas que crecían entre las grietas de la piedra. Ardía en mi pecho, caliente y eléctrico. Pero me dije a mí misma. Respira, Sadie. Mantén la calma. Esta oferta, este regalo inesperado. Todavía no era más que un trozo de papel. ¿El verdadero poder? Estaba en mi poder. Y necesitaba sujetarlo fuerte. Y lo más importante. Nolan y Natalie no podían descubrirlo. Todavía no. Ahora no. Deslicé con cuidado la carta de oferta y la tarjeta de presentación de Jonathan debajo del marco de la cama. Colocándolas profundamente debajo de los listones. A partir de ese día, volví a ser la tranquila anciana de Suncrest Haven. Aquella que todos asumían que el tiempo había olvidado. Pero dentro de mí había empezado a desatarse una tormenta. Estaba planeando algo. Y si algo he aprendido en esta vida, es esto.
Las malas noticias corren más rápido que el cartero. Pero, ¿la buena suerte? Ese tipo de secreto solo puede permanecer oculto por un tiempo. Especialmente con alguien como Natalie. Aguda como un halcón y el doble de entrometida. No sé de dónde vino la fuga. Pero no pasó mucho tiempo antes de que viera el cambio. De repente, Nolan y Natalie aparecían constantemente. Cada pocos días. Trayendo pequeñas cosas, un manojo de plátanos, algunos granos de café de liquidación. Una botella de vitaminas con una etiqueta de 50% de descuento todavía en ella. Me preguntaron por mi salud. Sonrieron con demasiada intensidad. Dijeron cosas dulces que nunca se habían molestado en decir. ¿Y Natalie? Se pasó de la raya. Sadie, últimamente te ves radiante. Sabía que este lugar te vendría bien. Es un gran alivio saber que estás en un lugar seguro y cuidado. Le di una cara inexpresiva, pero puse los ojos en blanco por dentro. ¿Alivio? No te alivia que me cuiden. Te alivia que hayas descubierto que el terreno de tu suegra está a punto de imprimir dinero. La miré de reojo y respondí con frialdad. ¿De verdad? Supongo que este lugar es tolerable. No es precisamente lo que yo llamaría cómodo. Desde luego, no se siente como en casa. Sus ojos parpadearon, solo un instante de más. Pero se recuperó rápidamente. Bueno, Sadie, si realmente no eres feliz aquí, tal vez pronto podamos traerte de vuelta a vivir con nosotros. ¿Traerme de vuelta? Casi me reí en su cara. La miré fijamente. Ah. ¿Tu casita ya tiene espacio para mí? El rostro de Natalie se congeló. La sonrisa aún se le aferraba en los labios, pero era rígida, las flores de plástico tenían más vida. Sadie, qué bromista eres, dijo con una risa quebradiza. Pero, en realidad, nos preguntábamos, se inclinó un poco. ¿Hemos oído que tu vieja casa podría ser demolida pronto? Allí estaba. La cola del zorro finalmente apareciendo. Puse mi mejor expresión de asombro. ¿Demolido? Eso es nuevo para mí. ¿Quién lo dijo? Nolan intervino rápidamente. Mamá, se rumorea por toda la ciudad. Dicen que están reurbanizando todo el barrio. Los pagos tampoco son pequeños. Vamos, no tienes por qué ocultárnoslo. Suspiré, lenta y deliberadamente. Luego les di la cara de alguien que, a regañadientes, dejaba ir un secreto. Se ha hablado un poco, dije vagamente. Alguien de la alcaldía vino, pero todo era muy confuso. Nada definitivo. Ni fechas. Ni cifras. Mitad cierto, mitad no. Lo justo para despertar su hambre y mantenerlos intrigados. Natalie se irguió, con la tensión tensándole los hombros. Sadie, esto es serio, dijo con ojos brillantes. Tienes que estar al tanto de este tipo de cosas. Estos grandes proyectos, necesitas a alguien más joven que te ayude a gestionarlos. Solo entrega la escritura. Hablaremos con quien esté al mando, como se llamaba, y negociaremos el mejor trato. Oh, lo dijo como si fuera un favor. Como si me estuvieran haciendo un gran favor. Pero yo sabía que no era así. Natalie podía superar con creces a un agente inmobiliario cuando se trataba de calcular ganancias personales. No hace falta, dije con calma. La escritura está a salvo. La casa está a mi nombre. Me encargaré de todo yo mismo. En cuanto al señor Parks, ya estoy en contacto. Ya tienen bastante con lo que hacer. Céntrense en eso. Nolan se tensó. Mamá, esto es complicado. ¿Y si alguien te engaña para que firmes algo equivocado? Podrías perderlo todo. Somos tu familia. ¿Crees que alguna vez te haríamos daño? Lo miré. Fría y uniforme. ¿Hiciste daño? Cada cosa que has hecho ha sido un corte. Una herida calculada. No me diste puñetazos. Tomaste tus decisiones.
Y cada una me desgastó como si no fuera nada. Mi voz no se elevó. No hacía falta. Dije que no. Esta es mi casa. Mi negocio. Yo tomaré las decisiones. Sí. ¿De verdad te importa? Deja de cavar. Déjame en paz. Dame un poco de paz. ¿Es mucho pedir? Natalie palideció y su respiración se aceleró. No esperaba esta versión de mí. La que no se inmutaba ante sus dulces palabras ni sus halagos. Apretó la mandíbula. Abrió la boca, lista para discutir. Pero Nolan tiró de su manga y la interrumpió con una mirada. Ya basta, murmuró. Se giró hacia mí. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, nos retiramos. Solo, ten cuidado, ¿vale? Si surge algo, llámanos. Se marcharon, él a la cabeza, ella siguiéndolos de cerca. Ninguno parecía contento. Ambos tenían esa mirada de asuntos pendientes. Observé sus espaldas mientras desaparecían por el pasillo. Y supe. Esto no había terminado. La próxima vez, volverían con un plan diferente. Nuevas palabras, nuevos trucos. No habían terminado de dar vueltas. Lo que significaba que necesitaba moverme. Rápido. Necesitaba avanzar. Empezar a poner en marcha mi plan. En ese momento mi teléfono vibró. Un número que no reconocí. Dudé unos segundos y luego respondí. Hola. Hola, ¿es Sadie Luis? La voz era suave y profesional. Soy Mike de Liberty Gerais en Travel. Soy gestor de clientes. Hace unos días, enviaste una consulta a nuestra página web, algo sobre alquilar un avión privado para un viaje en grupo a Europa. Mi pecho se apretó. Está sucediendo. Este era el movimiento que había estado esperando. El golpe que lo cambiaría todo. Corrí a la ventana y observé rápidamente el pasillo. La puerta estaba cerrada. Ni pasos. Ni sombras. Solo entonces bajé la voz y hablé por teléfono. Sí, fui yo quien presentó el formulario. Mike, necesito preguntarte, si quisiera alquilar un avión entero para llevar a todos los residentes de esta residencia de ancianos de viaje al extranjero, ¿de qué presupuesto estamos hablando? ¿Y sería complicado el papeleo? Mi voz era apenas un susurro. Pero no pude evitar el leve temblor al final de la pregunta. En el otro extremo, hubo una pausa. Entonces Mike ajustó su tono, ahora más formal, más atento. Señora Luis, es una idea extraordinaria. Hizo una pausa y añadió con una cálida risa. Nunca he tenido un cliente con su visión y generosidad. El costo depende de varios factores: número de pasajeros, destino, duración, tipo de avión, preferencias de alojamiento. Pero nos especializamos en viajes grupales de lujo y podemos diseñar un paquete totalmente personalizado para usted. En cuanto a la logística, sí, habrá detalles que resolver: evaluaciones de salud para los huéspedes mayores, visas, seguro grupal, alojamiento especial, supervisión médica. Pero no se preocupe. Le guiaremos en cada paso. Mi corazón latía con fuerza. Alquilé un avión. A Europa. Para cada residente de Suncrest Haven. La idea había estado rondando en mi cabeza durante semanas. Un sueño loco e imposible que no me había atrevido a decir en voz alta. Pero en cuanto las palabras salieron de mis labios, dejaron de ser una fantasía. Se convirtieron en una bala disparada, rápida, irreversible. Abrí la boca para preguntar sobre los plazos. Cuando de repente. Estallido. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que traqueteó sobre sus bisagras. Salté. Mi teléfono casi salió volando de mi mano. Y allí estaba ella. Natalia. El rostro contraído por la furia. Respiraba con dificultad. Los ojos llameaban. En su mano había algo que parecía la tarjeta llave de mi habitación. Ella jadeaba, chillaba, furiosa.
Gritaba como un animal acorralado. Sabía que ocultabas algo. Lo oí todo en la puerta. ¿Alquilar un avión? ¿Vacaciones en Europa? ¿Te has vuelto loco? Ya llegó el dinero de la demolición, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Crees que puedes quedártelo todo para ti? Parecía salvaje, como una leona acorralada, llena de garras y rabia. Y sin ninguna vergüenza. Retrocedí un paso tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza y el teléfono todavía apretado en mi mano. Espió a escondidas. Me robó la tarjeta de acceso. Entró en mi habitación. Mi furia aumentó, pero me obligué a mantenerme erguido. No podía entrar en pánico. No entraría en pánico. Mi voz era gélida. ¿Has terminado? Natalie se quedó paralizada, sorprendida. Claramente esperaba una crisis nerviosa. No esto. Caminé hasta la mesita de noche, puse mi teléfono dentro del cajón. Y lo cerré lentamente. Entonces me volví hacia ella. ¿Estabas escuchando afuera de mi puerta? Ella levantó la barbilla, sin disculparse. Estabas merodeando, haciendo llamadas secretas. Claro que te escuché. No finjas que no querías ocultárnoslo. Mamá, no puedes con esto sola. La casa, el pago, los contratos, ¿y si metes la pata y lo pierdes todo? Somos tu familia. Merecemos saberlo. Solté una risa seca y amarga. ¿Ahora recuerdas que soy de la familia? Cuando era mayor, inoportuna, estorbaba. No parecías tan preocupada. Ella se estremeció. Solo un destello. Pero luego bajó el tono, retocando de nuevo esa voz melosa. Sadie, estábamos abrumados. Dijimos cosas que no queríamos decir. No nos lo tengas en cuenta. No pienses mal de nosotros. Esta compensación es muy importante, Sadie. No puedes con todo sola. Si confías en mí, dame la escritura y los documentos, buscaré un abogado. Podemos encargarnos de esto juntas. La miré. Lentamente. Como si estuviera estudiando el rostro de una desconocida. Entonces dije en voz baja, ¿de verdad crees que entregaría lo último que tengo? La expresión de Natalie se transformó al instante. Sadie, estás siendo irrazonable. Estoy siendo razonable, la interrumpí, con un tono tranquilo pero firme. Pero no es el tipo de razonable que a ti y a Nolan les gusta oír. Ella permaneció allí, temblando, con las manos apretando la cesta de fruta como si quisiera romperle el asa. Volví a sentarme, guardé la tarjeta de Mike entre las páginas de mi libro como si fuera un marcapáginas y dije: dejen de rondar mi casa como buitres. He vivido 68 años, y no lo sobreviví todo solo para entregar mi vida a la avaricia. Natalie apretó la mandíbula, con los labios blancos por la tensión. Entonces, espetó. ¿No crees que podemos ir a juicio? Podemos solicitar una tutela financiera. Estás vieja, Sadie. Ya no piensas con claridad. El tribunal no va a dejar que malgastes ese dinero sin hacer nada. Eso fue todo. Una llama rugió en mis entrañas. No era miedo, sino furia. Me levanté lentamente, me incliné y dije en voz baja: pruébame. No eres el único que sabe cómo contratar a un abogado. Se quedó paralizada. Era la primera vez que me miraba de verdad. No como una anciana frágil, sino como alguien que acababa de enseñar los dientes. Ahora sal. Señalé hacia la puerta. Ella dudó, pero la presión en la habitación la hizo retroceder. Justo antes de salir, se giró con una mirada que podría haber hecho añicos un cristal. ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. Solo cerré la puerta y puse el cerrojo. Silencio. Me apoyé en la puerta y exhalé. Me temblaban las manos. Pero mi mirada era más aguda que nunca. El pequeño arrebato de Natalie me había desorganizado. Peor aún,
me había dejado expuesta. Ya no podía permitirme esperar. Era hora de atacar. Porque Natalie no era la única que sabía cómo actuar. Abrí mi teléfono y le envié a Mike un correo de seguimiento. Reconfirmando todo lo que hablamos, punto por punto. Lo quería todo por escrito. Luego hice otra llamada. A Lainey. Ya era hora que lo supiera todo. Respondió rápidamente. Se oía una conversación de fondo. Quizás una fila para pagar. Mamá. Ya es tarde. ¿Pasa algo? No respondí de inmediato. Solo escuché su voz. Quiero invitarte a cenar, dije al fin. No aquí. Tampoco en tu casa. ¿Podrías reservar un sitio tranquilo? ¿Con reservado? Hubo una pausa. Luego su voz regresó, más suave. Conozco un pequeño restaurante italiano cerca de ti. Te recogeré. A la tarde siguiente, llegó puntual. Como siempre, se veía pulcra y serena. Pero algo en su postura era diferente hoy, menos reservada. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos nuestra comida. Y finalmente, preguntó, en voz baja y seria. ¿Hablas en serio? Tú sabes lo que intentan hacer, ¿verdad? No respondí. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso y saqué un conjunto de documentos. Una copia del informe de valoración de la propiedad. El acuerdo de compensación preliminar. La tarjeta de presentación de Jonathan Parks. Y un borrador del plan para un fondo fiduciario. Los coloqué entre nosotros. Y la miré a los ojos. Se quedó paralizada. ¿Ya preparaste todo esto? Asentí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Solté un suspiro silencioso. ¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que mencionaron enviarme a una residencia de ancianos? Bajó la mirada, sus dedos retorcieron instintivamente la servilleta en su regazo. No dije nada. Exactamente, dije. Me decepcioné entonces. Pero ahora lo entiendo. No es que no te importara. Simplemente seguías atrapado en esa fase de la vida en la que te preocupas demasiado por lo que piensen los demás. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Mamá, no es que no quisiera ayudarte. Solo tenía miedo de que defenderte significara romper todos los lazos con ellos. ¿Y ahora? Pregunté. No respondió. En cambio, metió la mano en su bolso y me entregó una carpeta. He concertado una cita con un abogado especializado en fideicomisos, dijo en voz baja. Ya tuve una consulta. Tiene todo el derecho legal de depositar la compensación en un fideicomiso irrevocable. ¿Puede designar al beneficiario? Aunque sea ese gato tuerto de la residencia de ancianos, no pueden tocarlo. Parpadeé. Luego me reí a carcajadas. Realmente eres mi hija. Soltó una risita suave. Follaje tardío. Pero aún en temporada. Nos tomamos nuestro tiempo para comer. Ella nos preguntó por todo. La agencia de viajes, el itinerario, la lista de residentes. ¿En serio vas a alquilar el vuelo? ¿Para todos? Soy. ¿A dónde? Las Maldivas. Lainey arqueó las cejas. ¿Creía que era Europa? Cambié de opinión, dije. Quiero llevarlos a un lugar donde nadie los apresure, donde nadie se quede mirando sus arrugas como si fueran ruinas. Solo sol, mar y silencio. Ella me miró fijamente y su mirada se suavizó. ¿Volverás? Sonreí. Claro. Pero no para visitarlos. Volveré para que lo vean con sus propios ojos. Viví perfectamente sin ellos. Esa noche, de regreso en Suncrest Haven, me moví rápido. Primero, le envié un correo electrónico a Mike y actualicé el destino a las Maldivas. Solicité una tripulación charter con capacidad de asistencia médica y experiencia en el cuidado de personas mayores. En segundo lugar,
Programé una reunión con el abogado del fideicomiso en las instalaciones al día siguiente. Toda la documentación se firmaría allí mismo. También emití una declaración legal formal en la que autorizaba al abogado a administrar todos los activos y hacer cumplir mis directivas personales, prohibiendo explícitamente la interferencia de cualquier familiar. En tercer lugar, llamé a Jonathan Parks. Le pedí que acelerara el acuerdo final y se asegurara de que todas las negociaciones me fueran presentadas directamente, sin apoderados ni firmas de terceros. Su respuesta fue rápida y firme. Señora Louise, usted es la propietaria legal. Por supuesto que lo respetaremos. Coloqué todos los documentos, recibos y confirmaciones en una carpeta. La deslicé en la caja de seguridad debajo de mi cama. Y cerré la tapa. Esta vez mis manos no temblaron. Yo estaba listo. Natalie y Nolan aún no lo sabían. Pero ya habían perdido su última oportunidad de cambiar el resultado. Una semana después, el pago llegó. Esa mañana, me senté en el borde de mi cama, leyendo la confirmación bancaria 3 veces. Solo para asegurarme de que el número no fuera un espejismo. No se lo dije a nadie. Todavía no. Pero el inevitable golpe llegó. A las 3 de la tarde, Natalie y Nolan entraron a Suncrest Haven. Con los rostros pintados con esa misma sonrisa cansada de preocupación, que solo tocaba su piel, no sus ojos. «Mamá, ¿has pensado más en la compensación?», preguntó Nolan mientras se frotaba las manos como si las estuviera calentando para el gran lanzamiento. Natalie entró en mi habitación y examinó todo. El escritorio, los cajones, los armarios. Con la mirada fija y calculadora. Cerré la puerta detrás de ellos y regresé a mi asiento junto a la cama. «No te hagas la tímida», dije. «Viniste a buscar respuestas, así que vayamos al grano». Firmé el acuerdo. ¿Y el dinero? Ya está. Un destello de emoción se dibujó en el rostro de Nolan. Entonces, ¿cómo planeas administrar el dinero?, preguntó rápidamente. ¿Quieres que te ayudemos a administrarlo? Podríamos considerar inversiones de bajo riesgo, tal vez hablar con un asesor financiero. Los miré a ambos. Como si estuviera viendo a un par de chacales preparándose para devorar carne fresca. No respondí a su pregunta. En lugar de eso, deslicé los documentos fiduciarios por la mesa hacia ellos. Este fideicomiso, dije, se creó con mi abogado. Toda la compensación se ha transferido a una cuenta irrevocable. El fideicomisario es mi abogado. Sin mi consentimiento por escrito, nadie, ni siquiera mi familia, puede tocar ni un centavo. La cara de Natalie se desplomó como si la hubiera abofeteado. Se quedó paralizada, con la boca entreabierta, completamente sin palabras. Nolan esbozó una débil sonrisa. «Mamá, vamos. Somos tu familia. No somos desconocidos». «No», dije, sosteniéndole la mirada. «No son desconocidos. Son mi familia. Pero la familia tiene límites. Y en el momento en que me entregaron a este lugar, fueron ustedes quienes los destrozaron». Natalie por fin recuperó la voz, y cuando lo hizo, resonó con furia. «No tenías derecho a dejarnos así. Tenemos los fundamentos legales para solicitar la tutela financiera. Eres una persona mayor, Sadie, y el tribunal no se quedará de brazos cruzados mientras malgastas esa cantidad de dinero». No dije nada. En cambio, abrí mi cajón y saqué una pequeña grabadora digital. «Esta», dije, «es una grabación de la última vez que entraste en mi habitación, escuchaste mi llamada a escondidas y me amenazaste verbalmente. Tengo una copia de seguridad. Mi abogado tiene una copia archivada». La boca de Natalie se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. No pudo articular palabra. Los hombros de Nolan se desplomaron y su rostro era una tormenta de vergüenza y resentimiento latente. «Mamá», dijo en voz baja, «¿así que esto es todo? ¿Nos estás interrumpiendo?». «No», dije con tono tranquilo y claro. «Ya lo hicieron ustedes mismos. Hace mucho tiempo». Me acerqué a la ventana y abrí la cortina.
La luz del sol inundaba la habitación, derramándose sobre los documentos del fideicomiso sobre la mesa como un foco. En un mes, dije, me iré de este lugar. Natalie parpadeó. ¿Te vas? ¿A dónde vas? Me giré y sonreí. Las Maldivas. Alquilé un jet privado. Llevaré a todos los residentes de Suncrest Haven que quieran ir. Tomaremos jugo de frutas junto al mar, veremos espectáculos de sirenas y tomaremos el sol como si tuviéramos 20 años otra vez. No necesitamos compasión. No necesitamos cuidadores que decidan cuánto valen nuestras vidas. Solo queremos, aunque sea por una vez, volver a vivir como personas. Lainey había aparecido en la puerta, escuchando en silencio. Sus ojos brillaban, en parte con asombro, en parte con disculpa. Natalie perdió el control. Estás loca. Estás malgastando dinero en un montón de viejas y arrugadas. Deja de hablar. La voz de Lainey no era fuerte, pero resonó como un mazo en un tribunal. La sala quedó en silencio. Se acercó y me puso la mano suavemente en el hombro. Mamá, dijo en voz baja, te llevaré al aeropuerto. Nolan abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Él simplemente bajó la cabeza. Tomó el brazo de Natalie y salió con ella en un silencio aturdido y amargo. Cerré la puerta detrás de ellos. El silencio regresó. Pero esta vez, fue reconfortante. Me volví hacia Lainey. ¿De verdad no estás enojado conmigo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No me arrepiento de lo que estás haciendo ahora. Solo me arrepiento de no haber dicho nada la primera vez que intentaron encerrarte. Sonreí. Tenía los ojos húmedos. Pero ya no me ardían. Un mes después. El sol sobre las Maldivas era feroz y dorado. Pero antes de que ese día llegara, pasé cada hora convirtiendo un sueño salvaje en algo real. Acordé todos los detalles con la agencia de viajes. El modelo del avión, el equipo médico, el transporte terrestre. Todo adaptado para personas mayores. Todos los días, me senté con los residentes de Suncrest Haven, dirigiendo pequeñas reuniones, guiándolos a través del itinerario, ayudándolos a realizar sus controles médicos, completar formularios de visa y tomar fotografías para el pasaporte. No nos estábamos preparando simplemente para un viaje. Nos preparábamos para una recuperación. De tiempo. De dignidad. De alegría. Algunos dudaron al principio. Mis piernas ya no son lo que eran. Soy demasiado viejo, simplemente retrasaré el paso. Nunca he salido del estado, y mucho menos he ido tan lejos. Cada vez, tomé sus manos entre las mías. Y yo dije, tú lo vales. Todos lo valemos. Al final, 15 residentes se inscribieron. Todos pasamos los exámenes de salud. Nadie se echó atrás. Incluso el personal de Suncrest Haven, que antes nos miraba con escepticismo. Comenzó a ayudarnos a empacar, a imprimir documentos médicos. E incluso nos guió a través de simulacros de embarque. La residencia de ancianos nunca había estado tan llena de vida. Jonathan Parks me visitó en los últimos días. Me entregó una carta de agradecimiento firmada por el propio alcalde y me dijo que la ciudad presentaría nuestra historia en una campaña comunitaria. Lo miré a los ojos y le dije: no me hagas un póster. No hice esto para llamar la atención. Lo hice para sentirme humano, una última vez. En la mañana de la salida, Lainey llegó en su auto, ayudándonos a mí y a 2 residentes en sillas de ruedas a llegar primero al aeropuerto. Nos reunimos en la puerta. Blanche llevaba un vestido floreado, un sombrero de paja de ala ancha y un toque de rubor. Como si se dirigiera a un desfile. Gerald trajo unos binoculares de alta potencia y dijo que planeaba contar las olas al atardecer en las Maldivas. Su risa sonaba como la de un niño en el recreo. Cuando subí las escaleras de embarque,
Me encontré frente a un avión pintado con una pancarta personalizada. Gracelite Seniors, Journey. No miré atrás. Ni una sola vez. Dentro de la cabina, me senté junto a la ventana. En mi regazo había un folleto de viajes. Y mientras el avión rodaba por la pista, cerré los ojos. Afuera, Pittsburgh se encogía en la distancia. Esa ciudad había albergado cada gramo de mi obligación, mi sacrificio y la silenciosa eliminación de ser solo una madre. Pero, ahora. Por fin la dejaba. No escapar. Renacer. Más tarde, Lainey me dijo que Nolan y Natalie habían intentado presentar una revisión financiera de emergencia ante el tribunal después de que me fui. Pero mi abogado ya había presentado una declaración financiera completa y un informe de competencia sanitaria antes del despegue. Todas las salidas estaban selladas. Ni siquiera sabían en qué país estaba. Pero yo. Estaba sentada bajo el sol en las Maldivas y una cálida brisa acariciaba mi cabello. Llevaba una bata ligera de manga larga.